Hace unas semanas estuve conversando con las autoridades de la universidad y me contaban que hoy día tienen un día importante porque están por iniciar el ciclo académico y algo que nos parecía clave o que de repente nos puede sumar también para el desarrollo de las clases es tener otras miradas, otras estrategias, otro tipo de actividades que podríamos ir integrando para buscar eso que queremos todos, que es el desarrollo de las competencias profesionales en los estudiantes que tenemos a nuestro cargo. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de una de las estrategias que nos puede servir mucho para las clases y para los cursos que ustedes tienen, que es la gamificación. He dividido esta breve ponencia en 4 puntos. Vamos a hablar un poquito de aprendizaje activo, después vamos a hablar de qué es exactamente la gamificación, qué pasos podemos seguir para poder implementarla en las clases y algunas recomendaciones que considero claves para que lo puedan hacer. Primero, y antes de comenzar a hablar un poco más de la gamificación y sus partes, yo lo que quería y les pediría a ustedes, sé que ya estamos como al mediodía, la mañana seguramente ha sido larga, interesante pero larga, pero que nos tomemos un minuto para observar la imagen que tenemos ahorita en la pantalla. Y que ustedes se puedan hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que observamos en esta imagen? ¿Sí? ¿Ok? Ya veo que por ahí de repente hay algunas ideas en mente. ¿Quién me puede decir brevemente, pero qué es lo que observa en la imagen? Una clase, me dicen por allá. Perfecto. ¿Qué actores hay en esta clase? Hay alumnos y hay docentes. ¿Por aquí? ¿Todos están de acuerdo, profesores? ¿Alumnos, docentes? Perfecto. ¿Y qué parece estar pasando? Hay en este... Profesor, no todos los alumnos están conectados con el docente. ¿Y qué nos hace pensar eso, profesor? Perfecto. Entonces, hay un escenario, tenemos dos grupos de actores, tenemos estudiantes, tenemos un profesor, y el profesor nos marca que parece que no todos están tan atentos, ¿sí? El profesor está, al parecer, impartiendo un contenido, ¿cierto? Está contando acerca de un tipo de contenido que está sucediendo. Perfecto. Ahora veamos una segunda imagen y hagamos el mismo ejercicio. Mismo ejercicio, solamente observen la imagen durante algunos segundos. La misma pregunta se las hago a ustedes. ¿Qué observan en esta imagen? Profesor. Perfecto. Gracias, profesor. Entonces, aquí, a diferencia de la imagen anterior, tenemos que todas las personas que forman, al parecer, un grupo, se están mirando. Y hay una persona que parece captar la atención, nos dice el profesor. ¿Qué más encuentran en esta imagen? Muchísimas gracias por la intervención. ¿Qué más vemos? Igual hay dos roles, profesor. Están realizando quizás alguna actividad. Correcto. Muchísimas gracias. Entonces, profesor, nos habla ese contraste con lo que llamamos un poco más tradicional. Ok, vale, vale. Y acá también hay hay dos actores en este espacio. Encuentran, como en la primera imagen, estudiante y docente. ¿Sí? La facilitadora parece estar aquí, ¿cierto? Que al parecer es la señora que está con un vestido, un tono color rojo, ¿correcto? Pero es un poco más difícil de poder identificarlo, ¿correcto? Porque hasta la posición, cuando hablaban de la atención, es diferente. El profesor nos decía, la atención de los alumnos, hasta podríamos interpretar en alguna forma, la motivación ha cambiado. Parece haber una actividad. La forma del trabajo del aprendizaje parece haberse modificado. Y esto justo tiene que ver con lo que el profesor nos acaba de marcar, con este cambio en el paradigma de la educación, que de nuevo no tiene tanto, de hecho tiene muchos años, pero que nos habla de algo que constantemente nosotros recordamos al momento que diseñamos e implementamos una clase, y es que la enseñanza ahora está centrada en el estudiante. Antes hablábamos de una enseñanza centrada
siempre en el docente. Ahora hablamos de una enseñanza centrada en el estudiante y que tiene a su vez tres componentes claves que hay que tener en consideración. Y son esos tres principios. El primero tiene que ver con el conocimiento que tenemos de nuestros estudiantes. Es decir, qué intereses tienen, qué motivaciones tienen, qué estilos de aprendizaje podrían tener. Tengo un alumno que de repente es más kinestésico, de repente es más visual, de repente aprende mejor enseñándoles a otros estudiantes. ¿Qué conocimientos tienen? Algo que pasa mucho y cuando a veces toco este tema en los espacios educativos es que empieza el contraste con el colegio, ¿no? Y para los profesores que tienen de repente alumnos en primeros ciclos, me suelen decir, la brecha a veces es muy grande. Y me implica a mí como profesor que tenga que saldar una serie de contenidos que lamentablemente los alumnos no han tenido bien consolidados en el nivel primario, en el secundario. Pero si yo lo sé, puedo adaptar y diseñar mis clases considerando este elemento. Por otro lado, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Qué es lo que lo mueve a estar aquí? ¿Qué es lo que lo mueve a tener esta carrera de ingeniería, por ejemplo, o de administración, como en esta universidad? Segundo, el otro principio es habilitar más que decir, y tiene que ver con justamente los comentarios que ustedes han hecho. El docente lo que hace es dar responsabilidad. Le permite al estudiante que piense, que analice, que aplique, que pueda resolver problemas, que ellos los puedan de manera autónoma ir ejecutando. Y por último, y también se veía a través de la segunda imagen que teníamos en la pantalla, que es la cooperación entre estudiantes y docentes. Aquí el desarrollo del contenido es compartido. Podríamos tener, por ejemplo, ustedes han mencionado y escuchado yo hace unos momentos, esos trabajos, por ejemplo, de aprendizaje en servicio, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje en servicio, el profesor deja una serie de actividades a lo largo de un proceso que tienen un fin que va inclusive más allá de la universidad y que el conjunto de estos dos grupos, que es el docente y el estudiante, tiene un producto final para poder ir trabajando. Y nuevamente, inclusive a favor de un espacio fuera del espacio académico. ¿Y esto qué nos lleva? A justamente pensar en un cambio también dentro de lo que vemos en el paradigma, que es el aprendizaje activo. Cuando hablamos de aprendizaje activo, hablamos de lo que implica a los estudiantes en su reflexión, en que practiquen, en que vayan utilizando nuevos conocimientos y habilidades de tal forma que ellos puedan almacenar esta información en su memoria a largo plazo de manera más profunda. ¿Sí? Recordemos que cuando nosotros trabajamos en algo, aplicamos, desarrollamos un producto, hacemos un ejercicio, la información va a quedar con nosotros, a diferencia de si solamente la estamos escuchando. Y algunas actividades que podríamos utilizar o metodologías para el aprendizaje activo son, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, la clase invertida, Flip Classroom, el aprendizaje colaborativo y la gamificación. Las tres primeras creo que ustedes ya la conocen, son parte inclusive de su modelo educativo y seguramente las implementan en sus clases. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gamificación? Cuando hablamos de gamificación, hablamos de la aplicación de ciertos elementos o principios de juego en contextos no lúdicos. Esto es importante, con el fin de motivar, de involucrar y además de favorecer el aprendizaje. Esta distinción me parecía clave de poder hacerlas. No, cuando hablamos de gamificar, no hablamos de jugar con los estudiantes, ¿sí? Cuando hablamos de gamificar, no hablamos de colocarles un juego en la clase y cuando terminen nos digan qué tal les fue. Cuando hablamos de gamificar, hablamos de tomar ciertos elementos de los juegos e incorporarlos en las clases. Cuando hablamos de juegos, hablamos de, por ejemplo, Serious Play. No sé si por ahí alguno de ustedes ha visto cuando juegan con Legos, ¿no? Que tiene una lógica, se termina con una actividad, pero sigue siendo un juego serio. Es un juego particular creado para un fin educativo específico. Eso no es la gamificación. La gamificación nos habla de usar elementos del juego, como por ejemplo los puntos, los niveles, las narrativas, sin usar un juego completo. De repente podemos recordar algún juego que nosotros mismos hayamos jugado, puede ser digital o no digital. Si quieren alguno digital, por ejemplo, como Mario, que es muy conocido. Uno va avanzando, va teniendo más niveles, va teniendo más monedas y con más monedas vas incrementando también tu perfil dentro del juego. La misma lógica la vamos a ir viendo ahora en la gamificación. Hay algunos elementos que hay que considerar al momento que pensamos en gamificar un espacio de aprendizaje. Y los he dividido en tres grandes bloques. El primer bloque tiene que ver con la estructura de la gamificación. La gamificación busca un fin pedagógico, es decir, persigue un logro o un objetivo de aprendizaje. En esa línea, tiene que tener una meta o tiene que tener un objetivo claro, definido por nosotros y en línea, obviamente, de nuestro sílabo. Segundo, tiene que haber una narrativa
que envuelva a los estudiantes. Tiene que haber una historia detrás, algo que los mueva o los motive a seguir esas actividades para que puedan alcanzar este objetivo. En algunos casos inclusive vamos a poder darles la libertad a los estudiantes para que elijan rutas por dónde ir en este camino de la gamificación. Como ustedes bien lo saben, no hay una sola forma de resolver las cosas en muchas circunstancias. Eso también podríamos utilizarlo para darle distintas alternativas al estudiante para que llegue a esa meta. Y por otro lado, y es súper importante, y ustedes creo que lo han comentado también hace unos momentos, es súper clave tener desde el inicio bien definidas las reglas del juego. Cuando uno tiene definidas las reglas del juego, podemos avanzar de manera correcta. Es por eso que nosotros tenemos que comunicarlas antes de empezar con cualquier tipo de estructura gamificada. En un segundo bloque, algo que tenemos es la cooperación. Hablábamos hace un momento de los estudiantes, los docentes, cómo van trabajando en esos nuevos grupos. Perfecto. Lo que nos permite la cooperación en este caso es la retroalimentación inmediata. Entre los propios alumnos o entre el docente y los estudiantes se pueden ir retroalimentando acerca del avance que van teniendo en esta experiencia de aprendizaje. Y además podemos sumarle una gran ventaja, que es lo que nos pasa a todos, que es la competencia. ¿Cuántos de ustedes, vamos a poner un ejemplo del día a día, que va a jugar, por ejemplo, un partido de fútbol? Esa competencia nos mueve. De repente llegamos cansados de tantas horas trabajando en los materiales, corrigiendo exámenes, pero por más que sea 1 hora, 40 minutos, 30 minutos de juego, son interesantes porque hay competencia, nos motiva. Lo mismo pasa con los estudiantes. Si ellos pueden competir entre ellos de manera sana, también los va a ayudar en su motivación. Y por último, el progreso. Es la forma en que vamos a ir diciéndoles a ellos, o ellos, mejor dicho, van a poder ver cómo están llegando a esa meta que planteamos en un inicio. ¿Y esto cómo? A través de, por ejemplo, recompensas. Recompensas claves o rápidas de poder ver, puntos. Puntos en alguna actividad, puntos en algún examen, puntos en participación. Vamos a ver dependiendo de cómo esté estructurado el sílabo, obviamente. Otra forma también, estas recompensas son con insignias o con badges. Es una forma de poder decirle al alumno que dependiendo de lo que ha ido alcanzando, ya logró una insignia nueva y la puede mostrar inclusive a sus compañeros. Y por último, un estatus visible. ¿Quién es el mejor de la clase? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? Dependiendo de la actividad que estamos trabajando, ellos también pueden ver cómo están avanzando en su nivel, en su ranking o en su progreso. Esto nos lleva entonces a pensar en el camino que sigue, o el camino de aprendizaje que siguen los estudiantes. Este camino está dividido en 4 elementos, o en 4 estadios, vamos a llamarlo así. El primero es el descubrimiento. Nosotros como docentes, que hemos diseñado nuestra experiencia de aprendizaje y que la traemos a la sesión con todos sus elementos, presentamos el juego, presentamos la narrativa, qué es lo que va a suceder, qué situación vamos a resolver, y además las reglas de este juego. Lo segundo es el entrenamiento, algo que ayuda mucho antes de llevarlos al nivel real o al reto que es parte del puntaje, es entrenarlos. Puede ser con retos más sencillos, pero que les permitan a ellos entender la lógica de este juego o esta actividad gamificada. El tercero es el andamiaje. Aquí de repente podemos acordarnos un poco de Vygotsky, este psicólogo que nos hablaba de que las personas tienen un nivel de desarrollo, todos tenemos un nivel de desarrollo cognitivo, pero si queremos incrementarlo a través del profesor, a través del facilitador, a través del docente, tenemos esa zona de desarrollo próximo, donde colocamos nuestras propias metas, donde colocamos las actividades que tenemos para ellos y los ayudamos a que ese nivel que ya habían alcanzado lo puedan superar inclusive. El andamiaje en este caso nos va a ayudar a retos progresivos con apoyo y con feedback del docente. Es decir, el docente en este momento de la ruta de aprendizaje sigue presente, no está solamente el estudiante. Y por último, el dominio. Ese momento que decimos que el estudiante tiene autonomía para aplicar los conceptos, inclusive ya está en la capacidad de ayudar a otros o explicárselos a los compañeros. En esa ruta, el docente sigue presente, en todo momento, en cada uno de los estadios. En el primero, en el momento de descubrimiento, ha definido los objetivos, ha definido los logros de aprendizaje, ha seleccionado cuáles son los elementos de la gamificación que quiere utilizar, porque no tiene por qué utilizar todos. Por otro lado, ha preparado un entrenamiento, ha diseñado experiencias de aprendizaje sencillas y guiadas que lo ayudan con los estudiantes. Por otro lado, en el andamiaje ha integrado los resultados de las evaluaciones y el feedback para que el estudiante pueda avanzar. Es decir, la actividad gamificada igual tiene una evaluación
igual nos da información de cómo está el estudiante y nos ayuda a poder retroalimentarlo. Y por último, el dominio. Cuando ya hemos visto que la actividad se ha implementado, de repente en la primera sesión, en la primera unidad, en la primera parte del curso, podemos saber qué es lo que tenemos que ajustar para la próxima sesión. Cómo la dinámica tiene que cambiar en función de lo que hemos visto en los resultados de aprendizaje de los alumnos. Para esto, yo primero les quiero comentar de 3 herramientas digitales que ustedes podrían utilizar para hacer una actividad gamificada, ¿sí? Hay muchas, he tocado 3 que me parecen algunas más sencillas y otras más complejas, pero que son digitales y las que podríamos utilizar. La primera, que seguramente ustedes ya conocen, es Kahoot. Se hizo pero muy famosa en la pandemia, cuando teníamos que trabajar de manera remota con los alumnos y teníamos que encontrar distintas formas para poder conectar con ellos. Kahoot lo que les permite es hacer quizzes, hacer cuestionarios y trabajar con rankings. Con algunas fichas, creo que pueden ver el símbolo de arriba de una manito que tiene un celular y tiene 4 opciones. Kahoot le permite seleccionar al usuario o la persona que está participando en la actividad una de las opciones y los va haciendo competir con el resto de las personas de la sala y inclusive se pueden ver los rankings en tiempo real. Tiene una versión educativa, por cierto, una versión educativa que pueden utilizar con correos educativos. Tiene una versión de costo y también tiene una versión gratuita, con claramente más limitaciones. Una segunda herramienta que también pueden explorar es Classcraft. Classcraft es una herramienta realmente, vamos a decirlo así, es un tanto alucinante. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió desarrollar casi un juego donde pueden tener avatares de las personas, donde está el docente, están los alumnos, hay retos y tienen niveles. Y ustedes lo pueden customizar o generarles personalización para ir dándole seguimiento al estudiante. Tiene un rol inmersivo, están los alumnos y docentes dentro del propio juego, gestiona toda la ruta del progreso de la gamificación, el detalle es que tiene costo. Igual, por ahí lo pueden explorar. Y por último tenemos a Socrative. Socrative es muy parecido a Kahoot en algunas cosas, por ejemplo tiene quizzes, tiene cuestionarios, también tiene rankings, y creo que la mayor ventaja de Socrative es que ya tiene cuestionarios precargados de ciertos temas, obviamente curados a lo largo del tiempo, lo cual también nos permite adaptarlos a las necesidades que tenemos en sus propios cursos. Tiene versión de costo y también tiene una versión gratuita. Pero gamificar no es solamente un componente digital. No es que si mis alumnos no cuentan en este momento con una computadora o con un celular, no es posible gamificar una clase. Por lo contrario, gamificar habla de lógicas de juego, las cuales podemos implementar con cualquier tipo de material también dentro de la clase. Es por eso que ustedes pueden ver en esta imagen, son imágenes reales de clases, en este caso son en México, implementando una actividad gamificada. Podemos ver en la primera, por ejemplo, que a través de los retos que van cumpliendo y los puntos que van alcanzando, el grupo de los alumnos va llegando con una serie de puntos. Los puntos están mostrados con estos puntitos verdes que el profesor les va dando a los alumnos. Alumnos de educación superior, por si acaso. Y a partir de eso van encontrando a la derecha, en blanco y negro, las insignias que van ganando cada uno de los participantes según los niveles que tienen. En lo segundo, podemos ver que están trabajando con elementos concretos, trabajando en una actividad que les va a dar posteriormente un puntaje. Y en la parte de allá podemos ver algunos ejemplos de insignias. Porque, por ejemplo, el nivel del mejor comunicador. Podemos ver otro que es el que se encargó de la meta y tenía un conciliador, por ejemplo, que se ve con las 2 manos. El profesor creó esta insignia, se la da al alumno y el alumno la puede mostrar. Son elementos que podríamos utilizar. Entonces, las actividades se pueden hacer con lápiz y papel, se pueden hacer con cualquier material concreto. No es necesario tener algo necesariamente digital. Eso va a depender totalmente de nosotros. Lo importante es que los alumnos puedan ver el progreso y puedan ver el ranking para que hagan esta competencia. Y aquí les traía un caso que me parecía interesante en una universidad en Polonia, la Universidad Tecnológica de Lublin, justo muy parecida en nombre a la que nos encontramos el día de hoy. Y fue un curso de ingeniería de software, trabajado en el 3er año de la carrera de ciencias computacionales. En este caso, los alumnos, como parte del sílabo, tenían que rendir 3 exámenes y un proyecto final para acreditar el curso, es decir, para poder aprobarlo. Además de eso, como parte de la actividad gamificada, lo que les colocó, en este caso el profesor, es que les dio 5 tareas extras que tenían o que consistían en escribir un ensayo o buscar errores en el software utilizado en este curso o en alguna de las actividades del curso.
Esto lo que hacía es que les permitía conseguir puntos adicionales a los que ya tenían dentro de las evaluaciones, ¿correcto? Los alumnos ganaban puntos de acuerdo con las actividades completadas y por otro lado, si el alumno reprobaba el examen o tenía un bajo puntaje, en el ranking general también se le iba restando estos puntos. Todos los estudiantes tenían publicado estos puntajes, es decir, el ranking era público, ellos podían competir entre ellos. Y solo el alumno más alto, con la mayor calificación, después de todos los puntajes hechos en el curso, es el que se lleva el primer lugar. Los estudiantes, o los dos estudiantes que tenían el punto menos de calificación, o los siguientes tres un punto menos, así sucesivamente, es decir, siempre había una sola persona en el primer lugar y el ranking se iba armando a partir de todos los puntos que teníamos a lo largo del ciclo académico. Esa actividad que trajo como consecuencia, y ese fue justamente el foco del estudio, se encontró que esta clase tuvo un mayor grado de asistencia. Hubo mayor participación en actividades adicionales frente a un grupo control y además tuvieron mejor tiempo de entrega de sus proyectos en comparación con otros grupos del mismo curso de esta universidad. Entonces lo que nos dice es que nosotros, ya solamente por la lógica del aprendizaje activo, deberíamos tener mayor motivación y que inclusive viéndolo o aplicándolo en contextos de carreras de ingeniería, también nos puede servir la gamificación. Quiero que trabajemos una actividad pequeñita, ¿sí? Deme un momento para poder abrirla primero en la computadora. Y para los que ustedes, que seguramente lo han visto ya, han trabajado antes con Mentimeter, Mentimeter nos va a permitir el día de hoy hacer una pequeña actividad gamificada, ¿sí? Estoy en este momento lanzándolo por la computadora para que a mí me pueda aparecer, ¿sí? Vamos a ver. Un momento, por favor. Ya. Es un tema de conexión. Ahorita lo resolvemos. No se preocupe. Un momentito, por favor. Ya. Al parecer ya está en línea. ¿Alguno de ustedes ya ha podido entrar a Mentimeter? Sí, vamos a hacer una pequeña actividad. Es muy sencilla. Ahorita les voy a contar las reglas. Pero lo que tienen que hacer para poder acceder, si alguno todavía no ha entrado, es entrar a menti.com desde su celular. Pueden también escanear el QR que está en la pantalla. Y para los que entraron con menti.com, colocan el código 8250-8283. ¿Sí? Recuerden poner su nombre también en la actividad para poder ver quién es el ganador. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar si algunos ya accedieron? Sí, perfecto, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, como no puedo proyectar esta imagen en la pantalla, yo les voy a contar las reglas, igual las van a poder ver dentro del celular conforme vamos avanzando en la actividad. Lo primero es la situación, ¿sí? Esta dinámica se llama la carrera. Y la situación es la siguiente. Pasa que, al parecer, Perú cada vez es más atractivo para todo tipo de comercio y ha llegado un nuevo rubro, en este caso de deportes al Perú, y que es la Fórmula 1, ¿sí? Ha llegado la Fórmula 1 con las increíbles carreteras que tenemos, valga la redundancia, y está buscando talento para conformar su nuevo equipo de ingenieros. Y para demostrar tus habilidades, debes completar rápidamente tres retos. Quien decida más rápido en los retos, y mejor obviamente, es decir, de manera eficiente, será el ingeniero líder de este proyecto para la Fórmula 1. Así que preparémonos. Vamos con la primera pregunta.
Me van confirmando, por favor, como no puedo verlo, si ya pueden ver la pregunta. ¿Pueden ver la pregunta? Sí, perfecto. Entonces vamos con la primera pregunta. Yo la voy a mencionar igual, pero pueden ir respondiendo. La pregunta es la siguiente. Un motor entrega 200 newton metros, si me corrigen si me equivoco, de torque. Si el eje de salida debe girar con un torque de 800 newton metros, qué relación de reducción se necesita? Ya tenemos una respuesta de los 25 participantes. 4, 6 respuestas. Excelente. 7 respuestas. 9 respuestas. 11 respuestas. Vamos, voy a dar todavía unos 20 segundos más. 15, ya pasamos la mitad. 17 respuestas, excelente. Solo faltan 10 personas. 18. Quedan 10 segundos. Sí. Muy bien. Vamos terminando este primer reto en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. Entonces, hemos terminado esta primera parte con 20 respuestas de los 27 participantes. Todavía no tenemos. Vamos a verlo más adelante. Segundo reto. ¿Sí? Estamos en la nueva pregunta, ¿ya la pueden ver? ¿Pueden ver la nueva pregunta? Estamos todos en la nueva pregunta. Y la nueva pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál es el material más utilizado para discos de freno ventilados? Tienen 4 opciones. Aluminio, acero inoxidable, hierro fundido, fibra de carbono. Repito la pregunta. ¿Cuál es el material más utilizado para, disculpen, ahí se me comió una, para discos de freno ventilados? Aluminio, acero inoxidable, hierro fundido o fibra de carbono. Tenemos 10 respuestas o 11 respuestas. ¿14 respuestas? Muy bien, llevamos a la mitad. 15, 16. Tenemos 10 segundos más y terminamos esta pregunta. 18, 19, 20 respuestas. Bien, entonces terminamos en 5, 4, 3, 2, 1. Terminamos con el segundo reto. Muy bien. Tenemos 14 personas listas, 15 para la pregunta, para la última pregunta, para el último reto. Vamos a ver cómo nos va. 15, 16 listos. Muy bien, 16. A ver, vamos. Mientras más rápido respondan, van a tener más puntaje. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el orden que tienen que seguir para ensamblar un sistema de transmisión en un automóvil? Hay 4 pasos, tienen que ordenarlos. El número 1 es montar caja de cambios, el 2, instalar el eje de transmisión, el 3, colocar el embrague, el 4, alinear el motor. ¿Cuál es el orden correcto? Tienen 4 opciones.
Ahí pueden ver el tiempo en la pantalla. Nos quedan 48 segundos. Recuerden que el que responde más rápido tiene más puntos. Eso. 14. Bien, ya estamos por acabar. En 9, en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Muy bien. Tenemos un grupo importante de respuestas en la pantalla. Y por si acaso, el orden correcto era alinear el motor, colocar el embrague, montar la caja de cambios y por último instalar el eje de transmisión. A ver, no sé si lo logran ver ustedes en sus celulares, pero ahí tenemos la tabla del ranking, por ejemplo. Y el ganador ha sido Finky. ¿Alguien le sale Finky en su celular? Que de repente no se colocó nombre, pero sí tiene el nombre de Finky, que es una carita pensante. El segundo puesto es para Dragonite. De repente desaparece ahí. ¿Sí? Dragonite, felicitaciones, segundo puesto. ¿Y Finky dónde está? ¿Está por aquí? Bueno, ganó con 707 puntos y Dragonite le siguió con 616 puntos. Después estaba Ramiro, Hazel, Magical Ring, Ronald, Boatgol, Nemo, Loveside y JJ. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, lo felicito. Ha sido una actividad que hemos podido trabajar de manera bastante rápida, aquí utilizando en este caso el Mentimeter. Pero muy bien, esta lógica de poder hacer una actividad gamificada, en este caso con Mentimeter, tenía un sentido y hace un momento justo estuvimos conversando acerca de los elementos que tiene una experiencia gamificada. Veamos qué elementos, es más, antes de que pasemos a la otra, al otro slide, ¿qué elementos de la actividad gamificada cumplió esta actividad? Les pregunto a ustedes, de los que ven en la pantalla, ¿cuáles sí cumplió? Vamos en orden. En estructura, ¿qué elementos de una estructura gamificada cumplió esta pequeña actividad? ¿Tenía una meta? ¿Sí? ¿Tenía una meta? Los escucho. ¿Tenía una meta, un objetivo, la actividad? Sí tenía. ¿Sí por aquí? Ok. Teníamos una meta en la actividad. Teníamos que poder resolver un reto para poder ser elegidos como ingenieros líderes para la Fórmula 1 que viene a Perú. Segundo, había una narrativa que envuelve al estudiante. ¿Sí? Perfecto. Teníamos en este caso el ejemplo de la Fórmula 1. ¿Había algún tipo de regla? ¿Había alguna regla para la actividad? ¿Sí? Nos veo menos pensantes. ¿No estaba tan claro? Bueno, en realidad la regla aquí existía en el sentido que teníamos que hacer 3 retos y teníamos un tiempo y no podíamos escaparnos de eso. Pero no delimité en este caso más reglas que esas. ¿Había libertad para elegir rutas? ¿Tenían más de una opción aquí? A ver, vamos a verlo en un momento. Había cooperación, había retroalimentación inmediata de los resultados. Ustedes podían ver si se equivocaron o se acertaron en las actividades. Ok, vamos a verlo en un momento. Y cooperación y competencia, teníamos competencia, no necesariamente teníamos cooperación. Por último, a ver, veamos qué elementos teníamos de esa actividad gamificada. Siguiente, por favor. Teníamos una meta, teníamos un objetivo claro que queríamos resolver, había una narrativa ligada justamente a toda esta parte de la Fórmula 1, había una regla súper simple que era responder 3 retos para poder llegar a un puntaje y no escaparnos de ello. Había retroalimentación, pero estaba hecha en función de los resultados que ustedes podían ver dentro del mismo Mentimeter. No había en este caso retroalimentación de pares ni tampoco de parte del docente. Y había un progreso, es decir, al final podíamos ver un ranking donde teníamos un puntaje y eso nos hacía
justamente poder saber quién se llevaba el primer lugar en base a los puntos de haber completado esta actividad. Hay ciertos elementos que no aplicaron para esta gamificación. Por último, y para poder ir cerrando este espacio, yo tenía para ustedes 5 recomendaciones que les hago al momento que alguno de ustedes quiere implementar. Puede ser una actividad gamificada, puede ser un módulo gamificado, una sesión gamificada. Esto va a depender de su curso, del nivel o el manejo que ustedes quieran aplicar con los estudiantes y que ellos tengan los conocimientos propios también de la clase. Lo primero es el público. Es súper importante definir quién es el público al que me estoy dirigiendo. ¿Qué nivel de manejo del contenido ya tienen para poder yo preguntarle tal o cual cosa? ¿Qué dificultades podrían inclusive tener? Algo que me puede ayudar mucho en las actividades gamificadas es poder ver vacíos, es poder ver brechas de aprendizaje también en los estudiantes, de tal manera que las pueda trabajar. Podría aprovechar esas brechas y justamente incorporar preguntas que me permitan evidenciarlas y trabajarlas posteriormente en la clase. Y sobre ello recién diseñar mi actividad de aprendizaje. Primero los identifico, veo sus características y a partir de ello trabajo las actividades. Lo segundo es el alcance. ¿Qué parte de mi curso quiero gamificar? ¿Quiero gamificar una sesión? ¿Quiero gamificar una unidad? ¿Quiero gamificar todo mi curso por algún motivo? Y esta última parte de este punto es clave. ¿Cuál es la más conveniente de gamificar según mis temas? Algo que a veces converso mucho con profesores y me dicen esto. Daniel, mi actividad es súper compleja. Solo explicarla me va a demorar 45 minutos. Si aparte de eso quiero colocarle una actividad muy compleja para que ellos lo trabajen, es muy probable que no me alcance el tiempo de la clase. Y es cierto, eso nos pasa. A veces el tiempo es tirano, no va más allá de lo que tenemos en la hora lectiva. Entonces, tenemos que elegir las actividades que nos permita dentro del manejo que tenemos en la propia clase y con los elementos con los que contamos. Tercero, la infraestructura. Si vamos a utilizar, por ejemplo, tecnología, debemos asegurarnos que todos tengan el acceso, o todos los estudiantes tengan acceso a este tipo de tecnología para que puedan implementar la actividad. Y si la institución también cuenta con ello. Si no, puede buscar alternativas. Lo cuarto es la retroalimentación. Es clave brindarle feedback a los estudiantes. Sobre todo, sobre el avance que tienen, cuáles son sus aciertos, cuáles son los errores, en qué se han ido equivocando a lo largo de la actividad. Incluso pueden darse también feedback entre ellos, o sea, retroalimentación entre los pares, o inclusive pedirles a ellos que autoevalúen su progreso en la actividad, de tal manera que eso también les permita avanzar de mejor manera hasta el objetivo final. Por último, las recompensas. Deben ser motivadoras, deben poder enganchar al estudiante e interesarlos en hacer la actividad, en que puedan seguir el progreso de lo que estamos viendo, tiene que interesarlos. Pueden ser, por ejemplo, puntos, siempre y cuando no afecten las evidencias de aprendizaje, es decir, si yo le doy por esa actividad 6 puntos al alumno y aprueba el curso, no debe invisibilizar la falta de sus conocimientos. Entonces tengo que definir muy bien cómo va a funcionar ese sistema de puntajes, por ejemplo. No debe faltar el logro del curso, ni ser más bien algún tipo de refuerzo social, podría servirnos mucho. Y algo que también nos puede ayudar bastante es hacer algún espacio dentro de la clase para poder reconocer quiénes son los alumnos que están teniendo mejores puntajes. Como sabemos, el refuerzo social también es una muy buena forma de incrementar de manera sana las competiciones. Muy bien, entonces espero que estos consejos, esas recomendaciones y esta pequeña ruta que les he querido dar para poder gamificar sus clases sean útiles y que puedan ustedes de repente implementarlas en alguna de las sesiones que tienen para este nuevo ciclo académico. Espero que les vaya muy bien también este nuevo ciclo y eso es todo conmigo el día de hoy y ha sido un gusto poder compartir este pequeño espacio. Muchas gracias.